El audio no ha muerto, como dejamos claro hace algunos episodios. El video, no obstante, está más vivo que nunca. Y yo, como podcaster, devenido en youtuber a la mala usanza, ¿no? Devenido en un mal youtuber, eh, tengo que cambiar también. Tengo que modificar mi estrategia. Y hoy voy a pensar en voz alta algo que vengo pensando y ejecutando, vengo pensando desde hace tiempo y ejecutando desde hace muy poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy para hablar del audio, pero del video también, porque creo que te lo había comentado en alguno de todos los episodios de Todo por un Daily. Te había contado que en algún momento a mí el video me afectó a punto tal que empecé a generar todos los contenidos en video para YouTube, ¿no? ¿Qué noté yo? Bueno, y en esto, una vez más, ponerte el matiz que no estoy hablando de mi proyecto personal, digamos, de mi proyecto de marca personal o de visibilidad de podcaster, sino que te estoy hablando de mi proyecto principal, entre comillas, que no es el principal económicamente, pero sí es el principal en el que más tiempo llevo invertido, tiempo y ganas, la verdad, ¿no? Que es Babel Infinito, que es donde grabo mis podcasts de cine y series. Algún día tendría que contar la historia desde el origen y cómo fue el germen de Babel Infinito, cómo se fue convirtiendo en otras cosas, que supongo que la habré contado, pero no toda junta. En fin, tengo una serie bastante larga de podcasts sobre distintas temáticas relacionadas con el cine y las series. Ahí también están mis primeros intentos de monetización, mi primer podcast de pago, el podcast que lanzo en Mumbler, digamos, y todo donde yo hago, entre comillas, mis prácticas de las cosas que voy aprendiendo sobre marketing en el momento en que decido profesionalizarme en el ámbito de la creación de contenidos. Esto, dicho así, suena muy abarcativo. La verdad es que nunca gané muy, pero muy poco dinero. Es irrelevante el dinero que he ganado con Babel Infinito, pero sigue siendo el proyecto de mi corazón. Ahí tengo varios podcasts y cada podcast tiene su propio feed, pero hay un solo canal de YouTube para todos los podcasts, ¿no? Entonces, desde que empecé a publicar, nunca tuve bien en claro, nunca tuve una estrategia porque nunca quise ser youtuber. No me sale ser youtuber, es decir, cuando quise ser youtuber no me sale ser youtuber, cuando me puse a hacer videos no me sale, o sea, para YouTube o haces bien el video o tu video no tiene éxito, o sea, hay algunos que pueden estar bien, pero cuando querés jugar el juego tenés que jugar con las reglas de la plataforma y si no lo haces bien podés tener cierto éxito, pero no vas a tener los resultados esperados, ¿no? Entonces, siempre es una relación amor-odio que aparte no es una plataforma de mis favoritos, no consumo otro tipo de contenidos, no consumo contenidos de la plataforma, de esos que tienen mucho éxito. Eh, entonces siempre tengo una relación de amor y odio y que lo dejo y que lo agarro, pero en algún punto siento que no lo puedo dejar. Con Todo por un Daily lo solucioné fácil porque vinculé feed y listo. Allí se sube audio nada más. Cuando tengo reels, como te conté que tengo un bulk de shorts que en algún momento publicaré porque quiero hacer una estrategia también para Todo por un Podcast en YouTube diferente. Lo haré también, pero ya es otro. Solucioné el tema del podcast y de la presencia en YouTube, sobre todo después de la desaparición de Google Podcast, con publicando mi podcast mediante feed a través de. Lo publico en Mumbler y se rehostea directamente en YouTube. Pero con Babel Infinito son varios podcasts. En principio subía los videos, después subía fragmentos, después subía short, después de repente YouTube empezó a permitir listar podcasts, por lo que tuve que ir uno por uno de los podcasts que había editado, que había publicado en YouTube como video, a listarlos como podcast. Pero el gran inconveniente que me conllevó al principio el hecho de pasar a hacer, entre comillas, video podcast o podcast en video, salvando las diferencias, o sea, destacando las diferencias que hay entre un video podcast y podcast en video, eh, fue que al principio grabábamos un podcast de 1 hora hablando de Marvel, ¿no? Por ejemplo, 3 pistas de audio, las editaba, las limpiaba, todo. Algo imposible de replicar en video con las capacidades que yo tengo y con el tiempo que yo quería invertir. Entonces primero editaba una versión de podcast en audio y otra versión de podcast mucho más sencilla en video. Luego llegó Spotify, que empezó a permitir subir video. Entonces ya no podía subir la versión
Y Spotify en ese momento era mi hosting principal. El video que yo subía a Spotify era el que se iba a escuchar en todos lados. Entonces tenía que tener la edición que yo quería que se escuchara el audio en un podcast del cual siempre estuve orgulloso, o de un tiempo a esta parte estuve orgulloso de su sonido. Eso me llevó a cambiar todo el tipo de edición, a ser mucho más minimalista, a meter menos música, porque el tema de Spotify antes usaba, bueno, sigo usando música sin derechos y todo porque es un podcast de Marvel, pero a meter menos edición, menos, nosotros decimos firulete en Argentina, ¿no? Menos cositas de audio que llamaran la atención, que fueran graciosas, que en audio son difíciles de implementar, pero en video es raro porque si vos ponés, qué sé yo, un audio de 30 segundos, tenés que poner algo, una cosa es tener a 4 monos o 4 barbudos hablando, y otra cosa es poner un audio de 30 segundos de una música, de una película, de una serie o lo que fuera, y tener que poner una imagen, un recurso de imagen. Bueno, todo eso me fue condicionando la edición de mis podcasts a mí. A punto tal que también empecé a condicionar a la gente que graba conmigo, que se pongan una luz, a que... no para que sea... o sea, no buscaba la completo profesionalismo, pero tampoco quería que fuera muy chabacano. Y sin embargo la edición era una mierda, muy simplista, y bueno, la verdad que... y otra cosa que pasó es que por ahí trabajaba mucho las descripciones, trabajaba mucho las introducciones, ¿no? De empezar hablando del tema para impactar, para mejorar el CTR de la gente, ¿no? Trabajaba mucho las miniaturas, pero notaba que cuando la gente llegaba al podcast, las reproducciones se caían, no aguantaban ni un minuto ni 5 minutos, porque claro, yo le metía una super miniatura, una miniatura del estilo de un youtuber, y la gente entraba y le daba play y se encontraba con 4 barbudos hablando de Marvel y no con un youtuber histriónico con transiciones, ¿no? Y efectos de video, imágenes de recurso. Entonces no era lo que estaba buscando. Y me di cuenta que siento que me estaba esforzando para nada en YouTube. Entonces dije, voy a cambiar, basado también, inspirado en otros casos que ya contaré, incluso casos en los que yo estoy involucrado. Decidí dejar de subir a YouTube los videos completos de mi podcast. Por ejemplo, en el podcast de Marvel estamos haciendo un repaso a la primera, segunda y tercera temporada de Daredevil, la serie de Netflix, porque en enero se estrena la nueva serie de Daredevil que continúa todo eso. Entonces estamos haciendo un repaso temporada por temporada. El otro día estuvimos 2 horas hablando de Daredevil y solamente hicimos la mitad de la primera temporada, y yo dividí el episodio usando ahí, grabamos de movida, de corrido, y yo dividí el episodio en 2 usando la magia de la edición. Quedaron dos episodios de 1 horita, que para mí es la duración límite que quiero que tengan los podcasts, por ejemplo, de Marvel. Y decidí no subir esos videos completos de 1 hora Marvel, porque nadie se queda viendo a 2 gordos barbudos hablando de Marvel 1 hora, aunque sea de Daredevil, en YouTube, sin transiciones y con una edición llana. O sea, son las 2 cámaras, la grabación en StreamYard con el logo de StreamYard y fin. ¿Qué hice entonces? Ese video de 1 hora lo recorté en 4 o 5 fragmentos diferentes divididos por temática. 1 hora, 4 fragmentos, son más o menos 15 minutos, algunos 10, otros 5, algunos 17 por ahí, ¿no? Se van cortando, y subí los videos específicos más cortos y de cada temática. Lo mismo pasó con el podcast, en el podcast que faltaba, en el que hablamos sobre Star Wars, que hicimos la previa de Skeleton Crew, una serie nueva que comienza ahora esta semana, y grabamos toda la review hablando de actores, hablando de cast, hablando de productor, hablando de director, y cada uno de esos segmentos que tiene el podcast, que en audio se suceden de manera natural en una conversación, los corté en video, simple, sin introducción, solamente con una pantalla final para poner los recomendados, y son videos de, ya te digo, 5 minutos, 8 minutos, 15 minutos, alguno un poquitito más. En uno hablamos del tráiler, en otro hablamos de los actores, en otro hablamos de la producción, de los directores, en otro hablamos de los próximos estrenos de Star Wars confirmado, de la película de Grogu y el Mandaloriano, bueno, y así. Entonces, de un podcast
saqué, no sé, 6, 7 fragmentos. De otro podcast saqué 7, 8 fragmentos. Y lo fui programando cada 2 o 3 días estos fragmentos para que el canal de YouTube vaya teniendo tracción. Y en la descripción, que nadie leerá en YouTube, el claim, la llamada a la acción que dice: escucha el episodio completo acá. Y el enlace al episodio completo. ¿Cuál es la intención? Bueno, que si alguien le da play al video, porque le interesa el tema, todos con una miniatura estándar, más o menos todos tienen la misma miniatura, cambia la imagen y cambia la frase, pero es una miniatura estándar como para que se entienda. Y si alguien le da play, si alguien lo descubre y se queda y se engancha con los dos barbudos despeinados que están hablando de Daredevil o de Star Wars, que el video no dure 1 hora, dura 5 minutos. Si le gusta, verá el siguiente que le recomiende YouTube, o se irá a buscar otro video del canal, o se suscribirá, o si le gusta mucho, muy raro, se irá, y es oyente de podcast, se irá a escuchar el podcast completo a su plataforma, ¿no? Es una estrategia completamente diferente porque entiendo que, o sea, me llevó un tiempo esto de cortar los videos, pero entiendo que puede ser más útil subir más videos, entre comillas, temáticos, cortos, sobre diferentes temas de un mismo tema, ¿no? En el mismo feed, que subir un video de 2 horas, el cual los primeros 15 minutos lo ven 20 personas y los últimos y el resto no lo ve absolutamente nadie, ¿no? Y con eso tengo contenido, por ejemplo, ahora con 2 podcasts que grabé para 2 semanas en YouTube, que tampoco me interesa demasiado, pero creo contenido para 2 semanas en YouTube. No me tengo que poner yo a hacer el estúpido con una cámara, a hablar de una serie, a decirte 5 datos que no sabías sobre tal cosa, y de esa manera tengo tracción en el canal. Y bueno, ya veremos después de un tiempo de hacer esto, si se supone que lo puedo mantener, bueno, grabaré otro podcast contándote cuáles son los resultados.